cánceres usan un listón de color. Este color amarillo con rojo que está abajo a la derecha representa al cáncer de páncreas. Muchas personas famosas, algunos de ustedes los reconocen aquí, han fallecido de cáncer de páncreas. Steve Jobs, a la izquierda está aquí el famoso cantante italiano, ya lo están reconociendo. ¿Cómo se llama? Ya me olvidé yo. Este es, a ver, ¿quién me sopla de ustedes? Este es el famoso, ay, ya se me olvidó. Estos son actores de cine, de la familia Adams, de la familia Ingalls, el actor también murió en cáncer de páncreas, Steve Jobs, Pavarotti, el cantante, todos ellos han muerto de cáncer de páncreas. El día de hoy vamos a ver un poco de incidencia, mortalidad, factores de riesgo, cuadro clínico, diagnóstico, estratificación, cirugía, quimioterapia, radioterapia y resumen. Y en la foto también ven ustedes a Díez Canseco, ex congresista de la República, murió también de un cáncer de páncreas. Entonces, como ven ustedes, el cáncer de páncreas desgraciadamente es bastante frecuente y pocas veces mostramos a los que sobreviven porque son realmente muy pocos. Uno de los problemas es la ubicación. Fíjense, el cáncer de páncreas está en lo que se llama el mediastino abdominal, en el centro del abdomen, ¿no? Rodeado por el duodeno, ¿no? Que lo rodea casi toda la cabeza del páncreas. Grandes vasos, la arteria y la vena mesentérica superior lo atraviesa. Está por detrás del estómago, por encima pasa el colon, ¿no? Muy cerca al riñón, ¿no? Felizmente, la mayoría de cánceres ocurren en la cabeza del páncreas, 75%. Y entonces pueden avisar. ¿Por qué? Fácilmente van a producir ictericia, porque van a comprimir el conducto colédoco y la desembocadura en la segunda porción del duodeno. 15% ocurren en el cuerpo del páncreas y 10% en la cola. Tiene ciertas características este tumor, entre ellos la más baja posibilidad de sobrevida, mata al 97% antes de los 5 años. La mitad vive 6 meses luego del diagnóstico y la mejor posibilidad de sobrevida es cuando el tumor se diagnostica pequeño sin diseminación. 80-85% tienen enfermedad avanzada al momento del diagnóstico y pacientes en estadios tempranos que pueden ser operados tienen una probabilidad de recurrencia entre el 70 y el 80%. Y por ser un órgano que está, como le decía, en el mediastino abdominal, no hay un examen de despistaje efectivo. En la foto Steve Jobs, que le diagnosticaron un cáncer de páncreas que era operable, pero él en su juventud había estado en Nepal con unos monjes tibetanos y decidió ir a Nepal a concentrarse para mentalmente curar su cáncer. Y así fue. Se fue y regresó a los 3-4 meses, recuperado, había subido de peso, según él curado, buscó a sus médicos y le dijo, bueno, miren, ya estoy curado, ¿eh? Hay otra forma de vencer el cáncer. Ah, muy bien, vamos a hacer un chequeo. Le hicieron una tomografía y encontraron que Steve Jobs tenía un cáncer de páncreas que le había invadido el hígado, razón por la cual le tuvieron que hacer una duodenopancreatectomía y trasplante hepático. Desgraciadamente, al poco tiempo, a pesar de la quimioterapia y todos los tratamientos, recibió la enfermedad y murió del cáncer de páncreas. Entonces, ¿qué características tiene ese tumor? Primero, que generalmente se disemina sin síntomas. Vamos a ver, es la cuarta causa de mortalidad por cáncer en Estados Unidos y para las finales de la década será la segunda causa, es decir, es un tumor que está en aumento. El 95% se origina en las células distales y 5% se originan en las células acinales. En la imagen ven la ubicación del páncreas rodeado por el duodeno, la vesícula biliar y el conducto biliar que pasan por atrás, se une con el conducto pancreático y desembocan en el esfínter de Oddi en la ampolla de Vater. Este es un tumor del cuerpo y la cola del páncreas. La histología, el 90% son adenocarcinomas, pero puede haber carcinomas indiferenciados anaplásicos, cistoadenocarcinoma seroso, cistoadenocarcinoma papilar,
carcinoma mucinoso papilar, cistoadenocarcinoma de células acinares, carcinoma sólido papilar. Este es un cuadro sobre la incidencia en cáncer de páncreas, sacado de Globocan del 2020, la última edición, y vemos que en el mundo el cáncer ocupa el 12º lugar, ¿no? Pero como le dije, está en aumento. Pero en mortalidad, en el mundo ocupa el 7º lugar. O sea, es un cáncer bastante frecuente y muy mortal. Es más frecuente en los países en desarrollo que en los países menos desarrollados. Esta es una incidencia en Estados Unidos. Fíjense, en varones la incidencia ocupa el 10º lugar, en mujeres el 9º, pero en mortalidad en hombres el 4º lugar y en mujeres también. En Estados Unidos se ha visto que la incidencia varía de acuerdo a la raza. Vemos que la raza blanca tiene una incidencia que a través del tiempo ha bajado. La raza negra tiene mayor incidencia que la raza blanca y persiste. Las otras razas están por ahí. Tiene una mayor incidencia entre los hombres que en las mujeres. Y la sobrevida a 5 años, fíjense, ha aumentado el cáncer, pero la sobrevida casi no ha aumentado, está estable, tanto a 1 o a 5 años. Los casos localizados cada vez se diagnostican menos. Los que tienen enfermedad regional ha aumentado su diagnóstico, pero la mayoría de casos tienen enfermedad a distancia, ¿no? Entonces eso hace que el pronóstico sea mayor. Sin embargo, la sobrevida del cáncer de páncreas depende mucho del estadio, ¿no? Los estadios iniciales que se pueden operar pueden sobrevivir hasta 25 meses. En los estadios 4, la enfermedad que no se puede operar no llega ni siquiera a los 5 meses. En general, si el cáncer de pulmón está bajando, el cáncer de colon recto está bajando, mama se mantiene, próstata tiene una tendencia a bajar, pero el cáncer de páncreas está en franco aumento en la humanidad. En el Perú ocupa el 14º lugar de incidencia, con aproximadamente 1.557 casos al año, que produce 1.433 muertes, ¿no? Casi todos los que diagnostican mueren. Tienen lo mismo, ocupa el 12º lugar en el Perú, y en Arequipa está en el 21º lugar, de acuerdo al registro de cáncer de Arequipa, peruano. Los factores de riesgo tenemos de 2 tipos, ambientales y genéticos. Ambientales, tabaco, pancreatitis crónico, abuso de alcohol, obesidad y diabetes. Y los genéticos, 10% tienen algún familiar de primer grado, BRCA1 o 2 positivos, un factor de riesgo para cáncer de páncreas. Por lo tanto, ese es un gen que está asociado al cáncer de mama. Entonces, esa política de los que tienen BRCA1 o 2 positivos sacarse las mamas, también tendríamos que pensar en sacar el páncreas. Por lo tanto, ese no es el mejor camino. El síndrome de Peutz-Jeghers, en más del 26% de los pacientes se encuentra. Hay un síndrome que se llama ataxia telangiectasia, que también aumenta el riesgo de cáncer de páncreas, la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch 2. Factores de riesgo. Como todos los cánceres, el principal factor de riesgo es la edad, 60 a 80 años. Los varones, 30% más que las mujeres. La raza negra, la religión judía, tabaco, 10 a 15 años de fumar aumenta notablemente el riesgo de cáncer de páncreas. En esta tomografía ven ustedes una vesícula biliar grande por compresión de la vía biliar. Acá está el tumor de biliar, la vena y la arteria mesentérica están rodeadas por este tumor, los riñones. También es un factor de riesgo muy importante el alcohol. Pacientes alcohólicos tienen mucho mayor riesgo de cáncer de páncreas, la diabetes tipo 2 asociado con este tipo de tumor, el alto consumo de azúcar que produce hiperglicemia e hiperinsulinemia también se le ha asociado como factor de riesgo. Y hay un cáncer que si bien no se ha identificado el factor hereditario, hay una tendencia familiar que ocurre en el 3% de los casos. En la imagen ven una pieza de duodeno-pancreatectomía. Se ha sacado el duodeno y la cabeza del páncreas porque acá estaba el tumor. La mortalidad por cáncer es mayor en varones y está directamente relacionado al índice de masa corporal. Entonces, los hombres grandes, voluminosos, tienen mayor riesgo de cáncer de páncreas, como lo era Pavarotti. Este es un estudio que se hicieron en 900.000 personas no fumadores
del 82 al 98 durante 16 años. Se vio que el índice de masa corporal está directamente relacionado al cáncer de páncreas. También se le ha relacionado con dietas ricas en carnes y grasas. Este es un estudio multicéntrico con 190,000 pacientes. Fíjense, 190,000 pacientes. Se encontró 485 casos de páncreas. El mayor consumo de carnes procesadas aumenta 67% el riesgo. También está asociado al uso de aminas heterocíclicas, hidrocarburos aromáticos policíclicos. Esto quiere decir cocinar con carbón. Las parrilladas y los pollos a la brasa también están incluidos en este tipo de riesgo, que es el que hicieron en este estudio de carnes y grasas. La diabetes eleva el riesgo de cáncer de páncreas en 3.9 veces, casi 4. En un estudio danés de casos y controles, 7 años de seguimiento, no hubo relación más bien con las drogas hipoglucemiantes, pero sí por la diabetes en sí. Esto es muy importante porque durante mucho tiempo se pensaba que los hipoglicemiantes eran los que aumentaban el riesgo de cáncer de páncreas, pero se ha visto que no son las drogas, sino es la enfermedad diabética por sí. La diabetes gestacional de 410 mujeres, en un estudio que se hizo durante 38 años de seguimiento, fíjense qué largo, 54 cánceres de páncreas y 5 entre las mujeres con diabetes gestacional y 49 sin diabetes. Por lo tanto, el riesgo relativo de cáncer de páncreas en diabetes gestacional aumenta 7.1. Otro factor de riesgo, habíamos dicho el cáncer familiar, que es 7.8%. Se conoce el locus 4Q32-34, donde también está el BRCA2 como un factor de riesgo importante. Y habíamos mencionado el síndrome de Peutz-Jeghers, la poliposis y la pigmentación, que ocurren mutaciones en el gen 354 que ya están bien identificadas. Estos son los síndromes de cáncer de páncreas hereditarios que se han descrito, síndrome de Peutz-Jeghers. Sabemos cuáles son los genes alterados y cuánto aumentan el riesgo de cáncer. Fíjense, el que más aumenta es el síndrome de Peutz-Jeghers, 66%. Melanoma maligno atípico familiar, 17%. Cáncer de mama y ovario hereditario, es decir, BRCA1, BRCA2, 3 al 8%. Lifraumeni, Lynch, poliposis adenomatoso. Y los síndromes con inflamación crónica del páncreas, como la pancreatitis hereditaria, también un factor de riesgo elevadísimo. La fibrosis quística y el cáncer de páncreas familiar. Hay muchos genes involucrados en la carcinogénesis de este tumor y esto hace que sea más difícil diagnosticarlos y esto explica por qué el crecimiento tan rápido, ya que numerosas vías de señalización se activan y hacen que el tumor crezca muy rápido. El proceso de carcinogénesis es similar al que ocurre en todo el aparato digestivo. En un tejido normal empieza a haber mutaciones. Fíjense, metido el KRAS como siempre, y se va a producir una neoplasia intrapancreática, 1A, 1B, tipo 2, tipo 3, o sea, cada vez se va desdiferenciando hasta que se produce un cáncer de páncreas. La activación de las ciclinas CDKN2-4 es muy importante, junto con el KRAS son uno de los factores desencadenantes de toda esta neoplasia. Después se va a inactivar el P53, este protooncogen, y al inactivarse ya va a empezar a convertirse en una neoplasia intraductal tipo 3, es decir, indiferenciada, a un cáncer in situ de páncreas. Se ha visto que parte de la carcinogénesis está involucrada en las células estrelladas. Las células pancreáticas estrelladas son células primitivas del páncreas que están quiescentes, están dormidas y a raíz de factores irritantes externos como etanol, estrés oxidativo, injuria de células pancreáticas, inflamación crónica, plaquetas o mismos tumores, van a activar citoquinas y van a hacer que estas células quiescentes, células pancreáticas estrelladas, se activen y se vuelven activas y empiecen a producir cáncer, ¿no? Entonces, esta es una de las teorías que explicarían el inicio del cáncer de páncreas, las células pancreáticas estrelladas. Y así como en mama tenemos varios tipos de cáncer y en colon, en páncreas también tenemos el tipo escamoso, el tipo ADEX, el tipo pancreático progenitor y inmunogénico, ¿no?
Entonces, cada uno de estos subtipos de cáncer de páncreas tienen ciertas características que los permiten identificar entre ellos. Entonces, así el tipo denominado ADEX, en el cual el KRAS, fíjense, el KRAS está en todos activado, nos dijimos que era un gen muy importante, y la ciclina CDKN24 también está en todos activados. Pero va variando los otros genes que se van activando. En el ADEX hay una gran actividad endocrina y exocrina. En el tumor escamoso hay una transdiferenciación. En el inmunogénico, las células T y las células B están muy activados. Y en el progenitor hay este PDX1, FOXA y HNFN4 activados que van a permitir diferenciar estos subtipos de cáncer de páncreas. ¿Cuáles son la diferencia? Algunos tienen mejor sobrevida que los otros y eso explicaría por qué unos cánceres de páncreas van mejor que otros. Síntomas: 50% dan metástasis al momento del diagnóstico, pérdida de peso 92%, ictericia 82%, dolor en la región superior o media del abdomen 72%, anorexia 64%. Otros: pancreatitis aguda y crónica, diabetes, mellitus, debilidad, diarrea, cólicos, depresión, cosas muy vagas, como ustedes ven. Lo único que sí llama la atención es una ictericia sin dolor, una ictericia que no duele, y eso hace pensar en cáncer de páncreas. También se ha asociado a algunos signos característicos, por ejemplo, una tromboflebitis migratoria, la flebotrombosis se encuentra en el 50% de los pacientes, hematemesis y melenas, síndrome de Courvoisier, hepatomegalia en el 80% de los casos que hay ictericia, y también puede haber tumor en el abdomen palpable, más frecuente en el cáncer del cuerpo y la cola de páncreas. Algunos signos característicos poco frecuentes, como el soplo abdominal, a veces por compresión de la arteria esplénica, puede haber ascitis y adenomegalias. Necrosis grasa, se producen unos nódulos subcutáneos blandos en la profundidad de la piel y del tronco y extremidades, y eso es típico del cáncer de las células acinares. Estas cosas nos hacen pensar también de que hay un cáncer de páncreas que tenemos que ir a buscar. ¿Qué hacemos cuando tenemos una sospecha de un cáncer de páncreas? Este es un algoritmo muy útil. Cuando hay una baja sospecha, lo más útil es una ecografía. La ecografía permite ver muy bien el páncreas y nos permite descartar si hay cáncer o no. Si hay duda o hay una masa pancreática, el siguiente paso es una tomografía. Cuando la sospecha es muy alta, un paciente ictérico, con dolor, sin antecedentes de litiasis, de frente pedir una tomografía. La tomografía es el gold estándar para estudiar este cáncer. Y esto nos puede dar tres alternativas. Una duda, y si hay duda, tenemos que hacer una CEPRE, una colangiopancreático retrógrada endoscópica, o si buscamos si hay obstrucción, a tratar, y la CEPRE también puede ayudar a tratarla. La tomografía también nos puede indicar que estamos ante un caso de cáncer de páncreas quirúrgico o ante un cáncer de páncreas irresecable. Si es irresecable, hay que hacer una punción a hoja fina para ver si le damos una adyuvancia y lo podemos volver resecable. Si es quirúrgico, lo ideal es hacer una laparotomía. El tratamiento ideal de este cáncer es la cirugía, como casi todos los cánceres del páncreas. El problema es que no todos los cánceres de páncreas se pueden resecar. Entonces, uno de los grandes problemas es eso. Solamente pocos son los que son resecables. ¿De qué va a depender? Que la arteria mesentérica superior esté intacta, ¿no? Que el tumor no lo haya invadido. Estos son resecables. La resección primaria y después quimioterapia es el tratamiento de elección. Hay algunos borderline que están los vasos al costado, están parcialmente tomados. Eso se llaman borderline, que se le hace una neoadyuvancia y después una potencial resección. Y algunos, como esto es un gran tumor pancreático que envuelve todos los vasos mesentéricos, son irresecables. La única alternativa es una quimioterapia paliativa. En el diagnóstico nos ayudan mucho los marcadores tumorales. El CA19-9, fíjense, tiene una sensibilidad del 79% y una especificidad del 98.5%. El SEA también es útil con una sensibilidad del 44% y una especificidad del 89%.
diagnóstico. El diagnóstico, habíamos dicho, lo ideal es las tomografías. Acá se ve un tumor de cola de páncreas grande, pegado al vaso, y en este se ve un tumor de cabeza de páncreas. Este es un drenaje biliar que le han hecho, pero es un tumor grande que agarra los vasos mesentéricos. La tomografía multicorte contrastada permite estudiarlo muy bien. Acá tenemos un tumor de cabeza de páncreas. Fíjense, acá están los vasos mesentéricos, la vesícula distendida, ¿no? Y acá nos ve que los vasos están al costado, incluso hay una separación grasa y el tumor, por lo tanto, este tumor sí se puede resecar. La tomografía muy útil, y la colangiopancreato retrógrada también nos indica que hay una dilatación de la vía biliar sin litiasis. Últimamente se está entrando mucho a usar la colangioresonancia, ya que nos permite hacer el diagnóstico. Vemos una obstrucción de la vía biliar sin litiasis y el signo del doble conducto. ¿Ven? Acá ven el doble conducto pancreático, el conducto acá y hasta el otro. Quiere decir que el tumor está acá, en esta zona, y aquí ha obstruido el cáncer de páncreas. Por CEPRE también endoscópicamente se puede diagnosticar principalmente ampulomas, los tumores de la ampolla de Vater, ¿no? Ahí está en la CEPRE. Fíjense cómo se ve característico, una lesión, ¿no?, que está obstruyendo el colédoco. No se ve cálculo, por lo tanto se puede concluir que esta es una obstrucción neoplásica, ya sea por tumor de páncreas o retropancreático. La tomografía de emisión de positrones es muy útil porque nos permite detectar metástasis tempranas. Hemos visto que es un cáncer que metastiza rápidamente. ¿Cómo se disemina este tumor? Por el hígado, 80%, peritoneo, 60%, pleura, pulmón, 50-70%, suprarrenales, 25%, y extensión directa a los órganos vecinos, estómago, duodeno, colon, vaso. Entonces, es muy importante cuando tenemos un paciente con cáncer de páncreas estratificarlo, ya que la mitad de los pacientes que recibimos, 50% van a tener enfermedad metastásica, 30% son estadios avanzados y solamente van a ser resecables de entrada el 20% de los casos. Por eso la estratificación es muy importante. T1 es cuando el tumor está confinado al páncreas, T2 cuando hay una invasión limitada a duodeno, estómago, conductos biliares, T3 invasión local avanzada, N0 no ganglios invadidos, N1 invasión de ganglios regionales, M0 evidencia de metástasis y M1 metástasis a distancia. Ya hemos visto las vías de diseminación donde se pueden ir las metástasis a los ganglios, al hígado y diversos sitios. El tratamiento quirúrgico es la mejor opción. La cirugía es la única opción curativa. Si no se opera, no se cura. Y también, además, es la mejor opción paliativa, porque saca el tumor y el paciente puede vivir un tiempo bueno sin metástasis, sin dolor. Acá ven un tumor pequeño en que había un doble conducto pancreático, lo ven acá, partido por la mitad. Ahí estaba el tumor, esta es la pieza operatoria, un tumor pequeño que permitió que el paciente se cure. Entonces, la evolución de la cirugía de páncreas ha evolucionado a través del tiempo, tiene muchas cosas interesantes. La primera resección de tumor pancreática la hizo Friedrich Trendelenburg, el famoso cirujano alemán de la posición de Trendelenburg, pero la primera duodenopancreatectomía sin éxito la hizo Codivilla, el paciente falleció en 1890 y tantos, pero la primera duodenopancreatectomía con éxito en 2 etapas, hicieron primero la resección y en una segunda etapa reconstruyeron al paciente, le hizo Kausch. Más tarde George Hirschel hizo en una sola etapa, pero el que describió la forma anatómica como se sigue operando hasta ahora y que la hizo popular fue Allen Whipple, y por eso se le denomina el procedimiento de Whipple. Más tarde, a mediados de 1942, se hizo la primera cirugía conservadora de píloro, lo cual mejoraba el vaciamiento gástrico, y en 1994 ya se hizo la primera duodenopancreatectomía laparoscópica, y en el año 2003 la primera duodenopancreatectomía robótica. Esto es más o menos cómo ha evolucionado a través del tiempo la cirugía de páncreas. Allen Goldfader
Whipple, en 1935, dio a conocer su procedimiento de duodenopancreatectomía. Fue publicada en el Surgical Gynecology and Obstetrics de 1946 y consistía en la resección del duodeno, parte del duodeno, el páncreas, la vía biliar y después la reconstrucción anastomosando el intestino delgado al estómago, al páncreas y a la vía biliar. Y de esta manera el paciente podía volver a comer por la boca. En general, para la técnica quirúrgica se necesita una buena presentación. Se puede hacer una incisión transversa, una laparotomía grande también, citología del lavado peritoneal, comprobación de la resecabilidad, la maniobra de Kocher, que quiere decir movilizar el duodeno para poder palpar la cara posterior del páncreas, disección del espacio portopancreático, es un paso muy importante que nos permite saber que no están invadidos la porta y la porta no está invadida por el tumor pancreático. Acá ven la maniobra de Kocher, el cirujano mete la mano en la cara posterior del duodeno, levanta el páncreas y de esta manera tiene acceso a la cara posterior. Esta es la disección del espacio portocava. Si ustedes ven acá está la vena mesentéricos inferiores y atrás la cava. Entonces permite poner el dedo, quiere decir sí se puede operar, si se logra hacer esta maniobra, y entonces sí se puede hacer la duodenopancreatectomía. Esa es otra manera de hacerlo, sentir los dos dedos, quiere decir que está libre. El tumor lo ven ustedes ahí pegado al duodeno en la cabeza de páncreas. Y entonces permite separar fácilmente la vena porta, que está aquí, ¿no? Acá está la vena esplénica, la mesentérica superior. Acá se ha separado y se libera un poco los vasos pancreáticos. La liberación de la porta de la apófisis unciforme es el siguiente paso. Hay que hacer una linfadenectomía a la derecha de la arteria mesentérica superior y una linfadenectomía intercava aórtica entre la vena renal y la arteria mesentérica, ¿no? Después se secciona la vía biliar por encima del cístico para poder tener un buen conducto para anastomosar, ¿no? Se secciona el estómago, acá está, esta es la pieza que sale el antro, el píloro, la vesícula biliar, el cístico, el colédoco, que está el tumor, hasta la primera porción del ileón. Ahí están poniendo una pinza en el espacio portocava que ya ha sido liberado, ha sido evaluado, y se está cortando ahí el páncreas con cuidado, ¿no? Se termina de hacer la separación y se corta después en la primera porción del ileón para poder hacer las anastomosis. Hay que hacer una anastomosis del intestino delgado con el páncreas, la vía biliar y el estómago. Acá tienen varias maneras de anastomosar el páncreas. La manera como generalmente la hacemos es esta, que es un telescopaje, es decir, metemos el páncreas en el intestino va a montarse encima y va a quedar muy segura la sutura. Esta es otra forma, una anastomosis lateral, un poco más trabajosa y menos segura a mi entender. Y por último hay que hacer una gastroenteroanastomosis para reconstruir el tránsito gastroentérico. Complicaciones, dos son muy frecuentes. La atonía, es decir, hay una gran distensión gástrica, se caracteriza por un retraso en el vaciamiento gástrico, se tiene que poner sonda nasogástrica durante 10 días o reinserción de la misma por intolerancia a la dieta normal. Y la mejor prevención es hacer una gastrectomía, sacar la mitad del estómago o un brown complementario. Y la linfadectomía a la derecha de la arteria mesentérica superior también es de utilidad porque evita la desinervación grande del estómago. Otra complicación muy severa es la fístula pancreática. Pues se hace el diagnóstico cuando en el líquido de la fístula se encuentra amilasa, ¿no? Y que esté presente durante 6-8 días. Puede haber fiebre, leucocitosis, dolor abdominal. El aumento del drenaje y cambio del aspecto de la secreción nos debe hacer sospechar de que estamos ante una fístula pancreática. Acá ven una duodenopancreatectomía, el páncreas ya está cortado, lo estamos extrayendo, ¿no? Ahí está el páncreas, se le ha puesto un stent, es decir, un tubito en el conducto pancreático principal para poder hacer mejor la anastomosis. Abajo ven la vena porta, ya peladita. Y acá se está llegando al intestino para hacer el telescopaje, ¿no? Vamos a meter el intestino sobre el páncreas. Acá está el stent
que se ha puesto al conducto pancreático, se pasa por el intestino y se saca por otro lado por contraabertura para tratar de que no haya líquido pancreático en la anastomosis y de esta manera prevenir las fístulas. Y acá ya ha hecho el telescopaje, se ha subido sobre el páncreas, se ha suturado bien, entonces está bastante hermético esto y sale por contraabertura el drenaje del conducto pancreático. Acá está terminado, como queda el teloscopaje. Hay muchas maneras de reconstruirlo. Se puede hacer la vía biliar, traerla al estómago, seguir bajando y después unir el páncreas, o se puede hacer esta otra alternativa. Se puede hacer un omega, que es una frecuente forma bastante anatómica. Y acá están viendo ustedes cómo se está reconstruyendo también el tránsito intestinal. Una variante es la pancreatectomía corporocaudal. Nos sacamos el cuerpo, en caso de tumores del cuerpo y la cola del páncreas. Acá ven, salen con el vaso, ¿no? El páncreas, la cola del páncreas y el vaso andan muy unidas. Se puede a veces sacar todo el cuerpo y respetar el vaso, y otras veces sale con el vaso la pieza, como ven ustedes abajo. Bueno, los resultados de la cirugía. Primero, lo importante es que la resecabilidad es del 4 al 15%, es decir, 1 de cada 5 casos de cáncer de páncreas se puede resecar. Así todo tiene una alta mortalidad, 6 al 20%, y la sobrevida media 13 a 15 meses es de 13 a 15 meses, después de tanto trabajo, ¿no? A 5 años la sobrevida es de 15 al 20%. Por lo tanto, se necesita una adyuvancia para tratar de mejorar estas cifras. Es importante lo que ya mencionamos, los criterios de resecabilidad, es decir, cuándo se puede resecar un cáncer de páncreas y cuándo no. Es resecable en este caso. Acá tienen el tumor, el páncreas, el duodeno, ¿no? La arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior, la arteria mesentérica superior, la aorta, ¿no? La cava, todos están libres. ¿Ves? Esto es un borderline. Quiere decir que el tumor invade parcialmente la vena y la arteria mesentérica superior, pero parcialmente, ¿no? Entonces es pequeño. Entonces, puede ser así, la invade menos del 50%, acá la invade más del 50%. Entonces, esta invasión es lo que lo hace borderline. ¿Por qué? Si yo le doy quimioterapia, esto puede retrocederse. Si se achica el tumor, el paciente se puede operar. Pero está avanzada, fíjense que está comprometida la vena, grandemente la vena mesentérica superior, y la arteria está englobada. Entonces estos casos ya son irresecables porque la arteria y la vena mesentérica habría que resecarla y hacer una prótesis, lo cual es mucho más complicado. Entonces, ¿cuáles son los criterios de resecabilidad? Que no haya metástasis, que hay un plano entre la arteria mesentérica superior, el tronco celíaco y la arteria hepática, que no haya invasión de la vena mesentérica superior y la vena porta, y el encapsulamiento venoso o distorsión. Todas estas cosas hacen que no se pueda resecar. El pronóstico son factores de mal pronóstico: un dolor abdominal y lumbar, tumor palpable, hemoglobina menor de 12, albúmina inferior a 2.8, infiltración perineural, estadio N1 o mayor y la presencia de tumor residual. El pronóstico es malo. En 76 autopsias que se hicieron, mueren 30% por avance local y 70% por la metástasis. En la imagen ven la imagen de Steve Jobs después del tratamiento, muy adelgazado, muy venido a menos. También el pronóstico lo da el gen SMA-DAPDC4, que ya lo habíamos dicho, que codifica para una proteína de la vía del tumor de crecimiento tumoral beta. La activación o la mutación asociada a peor pronóstico y mayor riesgo de metástasis. Mayor enfermedad metastásica aumenta la pérdida de expresión del DPC4, duodenopancreatectomía 4. El DPC4 hace que este tumor sea también más agresivo. Hay muchos regímenes de quimioterapias aprobados. El primero que hizo un gran cambio fue la gemcitabina, después el lorlatinib, folfirinox, gemcitabina, nab-paclitaxel. Todas estas drogas han ido apareciendo a través del tiempo y han mejorado notablemente el pronóstico. La gemcitabina es una droga de mucha utilidad.
actúa en varios niveles, a nivel de la ciclina A, la ciclina D. Acá ven los 3 niveles de acción de la gemcitabina. Inhibe la reparación del DNA, bloquea la DNA polimerasa, ¿no? Y por otro lado inhibe que el trifosfato de oxicitina se convierta en monofosfato de oxicitina y de esta manera va a bloquear el metabolismo de excreción. Estos 3 mecanismos hacen que la gemcitabina haya revolucionado el tratamiento del cáncer de páncreas. Se le puede asociar a diversas drogas, como ven ustedes, 5-FU, 5-FU ácido folínico, capecitabina, cisplatino y oxaliplatino y irinotecan recientemente, como sin radioterapia. Este es un esquema muy utilizado, el FOLFIRINOX. Últimamente está usando bloqueadores de la tirosina quinasa, van a bloquear estos receptores de la tirosina quinasa, como el erlotinib, que viene en pastillas, y al bloquear este receptor de tirosina quinasa, va a bloquear todas las vías de reproducción posterior. Hay nuevas drogas blanco, cada vez más frecuentes, se están inventando y se están descubriendo nuevos mecanismos para inhibir todas las vías de diseminación, que como hemos visto son muchas en el cáncer de páncreas, y los nuevos esquemas mejoran la sobrevida, cada vez tenemos teniendo mucho más sobrevida en el cáncer de páncreas. Estas son todas las drogas que desde el 2008 al 2018 se han ido descubriendo. Entonces, ¿qué factores determinan la selección del tratamiento? Primero, las consideraciones prácticas, la toxicidad y efectos secundarios, preferencia del paciente, la función hepática, la neuropatía, el ECOG es el estado general del paciente, ya sea medido por ECOG, Karnowski y la edad, comorbilidades y la secuencia de cómo voy a hacer el tratamiento, si voy a dar neoadyuvancia o no. En caso de enfermedad avanzada, localmente avanzada, el control de la enfermedad tumoral ayuda a la radioterapia. La radioterapia minimiza problemas obstructivos y reduce el dolor. En las reacciones borderline, es decir, cuando se resecable y se queda muy cerca del tumor, mejora el pronóstico y en caso de enfermedad resecable trata la enfermedad microscópica y previene la recurrencia. La radioterapia en diversos gémenes, asociada a diversos esquemas de quimioterapia, ha sido muy útil, mejorando la sobrevida. Fíjense, en páncreas la sobrevida se vive en meses, no en años. 9 meses, 13 años, 11 meses, eso se considera una buena sobrevida. Por eso les digo que es un cáncer muy agresivo. Este es un algoritmo del manejo del cáncer de páncreas, para que lo vean con calma, se lo dejo ahí en la pantalla. Otra droga nueva es un nanoliposoma con irinotecan. O sea, han hecho un nanoliposoma que le han metido la droga de irinotecan para poder dar más dosis y esta llega programada hacia el centro del tumor del páncreas y produce menos efectos colaterales. También se está usando inmunoterapia para tratar el cáncer, se está probando muchos caminos, pero lo más importante son las recomendaciones de prevención, dieta de alta calidad, controlar el índice de masa corporal, no tabaco, minimizar factores de riesgo de pancreatitis crónica, alcohol y virus. Cuidado con los pacientes diabéticos, deben tener un seguimiento y un control para el diagnóstico temprano del páncreas, y los pesticidas también hay que evitarlos. En conclusión, es la neoplasia digestiva de peor pronóstico. Estadios avanzados son los más diagnosticados. Está entre las 10 más frecuentes causas de mortalidad por cáncer en el Perú. Mayor en países en vías de desarrollo. Tiene una incidencia de 2 al 4% de todos los cánceres. Los factores de riesgo: tabaco, alcohol y pobreza. Cirugía, mejor alternativa curativa. Y la ayudancia se está haciendo con quimioterapia, agentes biológicos y radioterapia. Listo, hasta ahí nos vamos a quedar. Equivocado, se ha abierto la del 2020, pero bueno, es la misma. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aclarar? Hola chicos, ¿están por ahí todavía? Sí, doctor, sí se entendió. Bueno, cualquier cosa que requieran me pueden escribir a mi mail o un WhatsApp. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Ok, gracias. Hasta luego. Suerte en el examen. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.